Hermanos, ¿qué pasaría si dejáramos de enseñar a nuestros niños a leer y a escribir? ¿Qué pasaría? ¿Se volverían en qué? Analfabetos. Analfabetos nacen. So, no se pueden volver a lo que nunca fueron, siempre fueron. O sea, nunca fueran personas literarias. Pero ¿qué pasaría con la generación? La siguiente generación, si no saben leer ni escribir. Los sinvergüenzas tomarán ventaja. Usted firme aquí. Y esto es lo que dice. Y si no les enseñamos a contar, le dan la feria equivocada, que acá no pueden averiguar. ¿Y qué pasaría si dejamos de predicar el Evangelio? ¿Qué pasaría con la siguiente generación? Estarían perdidos. ¿Cómo? Estarían perdidos. Ok, seguirían perdidos. No hubiera esperanza. Pero pasa mucho más que solamente seguir perdidos. Nunca conocieran el amor. Ok, no conocieran el amor. ¿Cuál amor? Porque... Pues Dios es amor, el amor de Dios. Ok, no conocieran el amor de Dios. No serían salvos. No tuvieran en qué creer. No tuvieran en qué creer. ¿En qué creen? Ya creemos en algo antes de venir a Cristo, pero no conocieran a Cristo suficiente para creer en Él. Pudieran creer en un Dios, por la creación misma da testimonio del poder de Dios. La creación muestra que hay un hombre o alguien capaz de hacer todo el universo y que funcione, que haya armonía. Allí habla de una mente extraordinaria y de un poder extraordinario y una creatividad extraordinaria, porque si ves las flores y la diversidad de animales, insectos, pero sin conocer a Dios, la sociedad va de peor a peor. Y de eso vamos a estar hablando esta noche. Una degeneración social. Si es cierto lo que están diciendo, que tan importante es que usted y yo perseveremos en testificar, en predicar, en enseñar lo que sabemos de Dios. Cada generación depende de esta generación futura. ¿De qué hacemos nosotros con el Evangelio? Hoy determina la sociedad mañana. Y estamos viendo un aumento de violencia en nuestros tiempos. Ahora en la mañana estaba leyendo sobre una niña de primaria. Se pelearon dos niñas de la misma edad y una de ellas mató a la otra. Primaria, ya golpeándose a punto de matarse. O sea, la violencia está escalando. ¿Y quién tiene la solución? Ustedes. Porque ustedes son los voceros de Cristo. ¿Qué tanta responsabilidad cae sobre nuestros hombros? Está en nosotros el poder de cambiar la futura sociedad. Por lo menos impactar la presente sociedad. La palabra degeneración es empeoramiento y pérdida progresiva de las cualidades o facultades. Primero tenemos que llegar a la conclusión que todos nacemos pecadores.
destinados o sea, estamos muertos espiritualmente y nos espera el infierno. Si nadie nos habla, si nadie se interesa en nosotros, se preocupa por nosotros, lo más probable es que vamos a terminar con el diablo. Génesis capítulo 1 y el verso 26. Tenemos que tener impacto, hermanos. No tenemos excusa. Porque si amamos a nuestros niños, queremos informarles. Traerlos a la iglesia no es suficiente. Tenemos que nosotros ir más allá de solamente ser personas, choferes que los conducen a la iglesia y los llevan a la casa. En un tiempo las escuelas enseñaban datos sobre la matemática, leer, escribir, ciencia, historia, pero ahora están enseñando moralidad o están describiendo la moralidad según los preceptos, lo que se cree hoy, lo que domina. Según la educación hoy en día, la moralidad cambia de generación a generación. Eso no lo leo yo en la Biblia. El que determina moralidad no es la sociedad, no son las escuelas, es Dios. Y la iglesia de Dios debe de estar proclamando lo que Dios define moralidad. Está en nosotros, no solamente modelarlo, sino también predicarlo. Marcos 16 nos dice que vayamos por todo el mundo y prediquemos el Evangelio. Hechos 1:8 dice que seremos testigos. Mateo 28:19 nos dice que ir por todo el mundo y hacer, ¿qué? Hacer discípulos, bautizándolos y enseñándoles. ¿Quién cree que debe de estar haciendo eso? Nadie dijo pastor, ¿verdad? Aunque él también debe de estar haciendo eso. Y es lo que estoy haciendo ahorita. Discipulándolos, enseñándoles. Dice, pues yo no conozco mucho la Biblia. Pues léala. Porque en el tiempo que pasan aquí conmigo no basta, hermanos. No es suficiente. Vamos en su mente, quiero que se imaginan. Vienen el miércoles, vienen el domingo. Fuera los únicos días de la semana que usted comiera. O que usted viviera. Oiga, estaríamos bien flaquitos, unos desaparecerían, otros anduvieran más sanos. Génesis capítulo 1 y el verso 26. Si ya lo encontraron, digan amén. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dos cosas nos informa. Nosotros somos hechos a la imagen de Dios. Y somos hechos según la semejanza de Dios. Por lo menos así fue antes de la caída. Después de la caída escuchamos al Espíritu Santo decir algo diferente. Pero al principio dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y según nuestra semejanza. Dos distintas palabras. Ahora brinquemos a Génesis capítulo 5 y el verso 1, cómo cambia la historia. Génesis capítulo 5 y el verso 1, lean. Este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que crió Dios al hombre, ¿a qué? Semejanza de Dios lo hizo.
Pero qué pronto cambia, lean el verso 3. Alguien lea el verso 3 a voz alta. Vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Ahora, ¿qué diferencia hay aquí? Y Génesis 5.1 y Génesis 1.26. Y Adán semejanza del Padre. Ok, en este caso está semejanza de su Padre, no del Padre Celestial. Dice aquí que Adán engendró un hijo a su semejanza, no a la semejanza de Dios. Aquí está el resultado de la rebelión del hombre. El hombre solo es capaz de criar a otro ser humano a nuestra semejanza, a su semejanza. Pecador, pecador. Conforme a su imagen. Capítulo 4, verso 1 al 2. Ya Adán y Eva ya cayeron, ya fueron echados fuera del jardín. Ya están descubriendo lo que es trabajar con sudor y comer con el sudor de su frente. Ya descubrieron la diferencia entre el jardín y el mundo de hoy. Nada viene fácil. Pero dice el capítulo 4 y el verso 1, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová, he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Su madre lo llamó Caín, insinuando que Caín representaba la esperanza de que en Caín, o que Caín iba a herir la cabeza de la serpiente y que el jardín iba a ser restaurado. Lo triste aquí es que tan poquito conocimiento tenía Eva de su propio pecado, que ella se creía capaz de procrear a alguien capacitado para restaurar al ser humano. Y descubrimos algo pronto, que solo Dios es capaz. Si Dios no interviene, no hay esperanza para nosotros. Y ella pronto lo descubre, porque cuando le nace el segundo hijo y siguen en el mundo y no regresan al jardín, le llama vanidad al hijo. Y se desilusiona. Primero cobra ánimo, dice, Caín, Dios me ha dado varón, va a herir la cabeza del enemigo y seremos, todo va a ser restaurado como antes, bien chévere. Pero luego nace Abel y siguen las cosas igual. Vanidad fue mi pensamiento. Y verdad es que fuera de Dios todo lo que hacemos es vanidad. No podemos producir eternidad. Solo Dios. Y es algo que tenemos que aceptar, porque si no, aprendemos de Génesis. Todo lo que concluimos va a ser falso. Primeramente Dios creó los cielos y la tierra. ¿Qué nos dice eso? Su poder. Bueno, nos habla de su poder. Pero también nos dice que somos creación de Dios. Y que si Dios nos creó con algo en mente. Usted y yo no decidimos qué hacemos con nuestra vida. El Creador decide. Él nos hizo con un plan. Glorificarlo a Él, nos hizo a su imagen y a su semejanza. Deberemos de reflejar eso y somos incapacitados de hacerlo cuando nos rebelamos contra Dios. Ella lo descubre luego, y la verdad es que muchas veces ignoramos la naturaleza de nuestro propio pecado. Hay veces que vemos a otros y decimos, yo doy gracias a Dios como el publicano. Yo no soy como fulano de tal. Yo nunca he hecho eso. Pero si llegamos a morir sin Cristo,
¿para dónde vamos? Esa persona que estamos condenando porque es peor pecador va al mismo infierno con usted, conmigo. La diferencia entre el pecador y yo es Cristo. Pero es Cristo la diferencia. No hay nada en mí que me distinga o me separe o me haga superior a cualquier otro pecador. Estamos destituidos de la gloria de Dios, estamos perdidos y estamos muertos en nuestros pecados fuera de Cristo. Fuera de Dios no hay esperanza. Dios tiene que intervenir y es según Dios, no según nosotros. Usted puede imaginarse qué va a hacer, pero lo mejor de sus imaginaciones no consigue lo que solo Dios puede conseguir. Y considérese lo que se quiera considerar. Solo lo que Dios dice de usted, eso es lo que importa. Y Dios dice, estás destituido de mi gloria. Estás perdido, estás muerto. Y el único que es capaz de dar vida es el que dio vida en el jardín cuando formó al hombre. Y lo hizo conforme a su imagen. Él tenía todas aquellas características y por lo menos conocimiento de lo que es correcto e incorrecto. Pero cuando optó gobernarse a sí mismo, ya Dios no era el que gobernaba. Y ahí está el dilema de nuestra naturaleza pecaminosa. Optamos por hacer lo que yo quiero. Y cualquier persona que hace lo que él quiere o ella quiere, ya no es de Dios. Porque eso quiere decir que usted ya se gobierna, usted es su propio Dios. Lamentablemente usted no determina su destino. Porque usted ya nació con el destino predeterminado por el pecado. Eso no importa qué haga, no hay mejor destino. El destino es el infierno. Solo en Cristo cambia el destino, cambia la dirección, cambia dónde va a dar, pero es Cristo. Así que todo lo que hacemos es ¿para qué? Para la gloria de Él, para que otros vean lo que Dios es capaz de hacer de un simple, miserable pecador. Y miserable éramos, hermano. El capítulo 4 de Génesis muestra la esperanza fuera de Dios, porque Eva creía que ella y Adán eran capaces de satisfacer la justicia de Dios. Dos pecadores nunca van a satisfacer la voluntad de Dios. Desconfianza en esfuerzo humano, porque de repente llega Abel y le llama vanidad. ¿Qué dice el libro de Lamentaciones? Que todo es vanidad. El hombre más sabio del mundo, más rico del mundo, más poderoso del mundo en aquel entonces y en su vejez concluye, todo es vanidad. Y Eclesiastés, no Lamentaciones. Lamentaciones fue por Jeremías. Pero en Eclesiastés, capítulo 12 y el verso 1, acuérdate de Jehová en tu juventud. Algún día tendremos que dar cuenta a él por todo lo que hace, haz todo lo que quiera, le dice al joven. Pero no te olvides, tendrás que dar cuenta. Aquí está Salomón en su vejez, ha conseguido ser el hombre más rico, que ha más impresionado y que ha acumulado más esposas, y lo dice que todo es vanidad. Oiga, yo quisiera que la gente hoy que persiguen placeres mundanos lean el libro de Eclesiastés y descubran por medio del libro antes de descubrirlo por experiencia. Porque solo complica la vida. En este capítulo encontramos la primera homicida, la primera sentencia del pecado fue servido por otro pecador. Caín mató a Abel y dice Dios, el día que coman de ese fruto van a ¿qué? A morir.
So, vemos aquí de repente que tan rápido paga el pecado. Y la paga del pecado es muerte. En Génesis capítulo 5 y el verso 3, leímos ahí donde engendró a su hijo a su imagen, conforme, o a su semejanza conforme a su imagen. Ahora, Salmo 51, verso 5. Si no dejamos que Dios gobierne nuestras vidas, vamos a producir una sociedad degenerada. Salmo 51, verso 5. Alguien léalo a voz alta. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Ve, aquí está David, declarando lo que Eva descubrió, que sus hijos fueron formados en maldad y fueron concebidos en pecado. Porque si Caín era la respuesta a la humanidad y termina matando a su hermano, oiga, ¿qué respuesta? Gracias a Dios que Él no es el Cristo. Nos hubiera matado si nosotros le superamos. El Salmo 58 y el verso 3. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentiras desde que nacieron. Eso es natural para los niños mentir. Cuando llega usted a la cocina y hay un desastre y está su criatura ahí y le pregunta, ¿quién hizo eso? Y en un video que pusieron en Facebook, la mamá le pregunta a la niña, ¿lo hizo tu hermano? Y el hermano está en la cuna y dice, fue él. Aquí está lo que está diciendo aquí. Y luego nosotros nos queremos creer algo. Solo porque estamos en Cristo queremos creer algo, cuando si algo somos es para su gloria. So, ¿dónde está el orgullo propio? De ahí vienen los celos y envidias y contiendas y pleitos y qué más. Nacimos pecadores, vamos a pecar. Y solo en Cristo tenemos el poder y la fuerza para resistir la inclinación de la carne. En lugar de dejar que la carne domine, dejar que Dios domine. Oiga, pero eso quiere decir hágase un lado y haga la voluntad de Dios. Y si hace la voluntad de Dios, no tiene ninguna plataforma para pararse, soy mejor que tú. Job 14:4. ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Y nosotros somos inmundos. ¿Quién? Nadie. Solo Dios. Porque el hombre, la mujer, en su naturaleza es incapaz de limpiarse. Por eso dice Juan capítulo 1 y el verso 9, que si confesamos, Dios es justo y hábil para perdonar y limpiarnos, pero es por la sangre. Alguien lea Efesios capítulo 2, verso 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ajá. Volteé y ve a su vecino y dije, yo era igual que tú. Embustero, ladrón, creído, muerto en delitos, descarado como tú, así era. Así éramos.
por la misericordia de Dios. Romanos capítulo 1, verso 18 al 21. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen por injusticia la verdad. Porque lo que era de Dios se conoce, le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Ok, lea de nuevo, voy a leer el verso 18. Acompáñame. Véalo usted, yo lo voy a leer, léalo y escúchelo. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia ¿qué? So, si usted no predica la verdad, ¿qué está haciendo? La está deteniendo. Y dice que la ira de Dios está contra usted. Si usted calla, Dios levanta piedras. Pero Dios se va a dar a conocer. Lo ideal es que seamos nosotros quien lo presentamos. Y lo introducimos de una manera que nuestra vida respalda lo que decimos de Dios. Porque no diga usted que yo temo a Dios y el mundo lo está viendo haciendo algo contrario. Dios dice, de tal manera amó Dios al mundo y usted está hablando mal de otro. Usted está deteniendo, estorbando, confundiendo la verdad de Dios. Porque la verdad de Dios es que Dios ama a todos parejo y dio a su Hijo para que todos se salven, para que todos aquellos que crean en Él. Pero cuando usted habla del amor de Dios para todo el mundo y desprecia a fulano de tal, usted no representa a Dios. Usted se declara a Dios porque usted determina a quién amo y a quién no amo. Y Dios, que tiene derecho, ama a todos. Dice aquí que ellos conocían de Dios y no le glorificaron a Dios. Si no glorificaron a Dios, ¿a quién glorificaron? ¿O qué glorificaron? La creación. ¿Y qué de nosotros mismos? Hay gente que se glorifica a sí mismo. Y le gusta el aplauso. Y le gusta la atención. Ese es glorificarse. Cuando todo lo que hace es para que la gente lo admire. ¡Wow! En lugar de decir wow de Dios, están diciendo wow de usted y usted lo acepta. No está glorificando a Dios, está glorificando a usted mismo. Y dice, no le dieron gracias a Dios. Porque en las oraciones de las ofrendas, vivo escuchando a los líderes y a otras personas que oran por la ofrenda, que siempre dice, todo lo que tenemos que dar, Señor, tú nos los has dado. Pero si no damos gracias a Dios, ¿a quién le damos gracias? O le damos gracias a Dios o le damos gracias a quién? A mi talento. Ya usted se declaró Dios de sí mismo. Porque aún su talento debe de glorificar ¿a quién? A Dios. Dice, se envanecieron en sus razonamientos. Empezaron a razonar mal. Cuando no glorificamos a Dios, cuando no le damos gloria a Dios,
por lo que podemos lograr, lo que conseguimos, no le damos gracias a Dios. Donde vivimos, lo que tenemos, no le damos gracias a Dios. Con el tiempo empezamos a razonar mal. Empezamos a admirar lo que tenemos y hacemos comparaciones con lo que tiene otro. Dicen, no estoy tan mal. Pero si todo es de Dios, ¿quién decidió que usted tenga más que otro? Dios decidió, y no lo decidió porque usted es mejor que otro, sino Él lo decidió porque a usted le dio quizás talento para manejar lo que tiene, a Él le dio talento para otra cosa. Y hay gentes que son tan dadivosos que nunca acumulan cosas. Y lo más probable, si usted está acumulando cosas, lo más probable es que no le gusta dar. Pues sí, ¿de dónde va a conseguir tanto? Porque no le da, el otro lo está regalando y le llamaría a usted tonto. ¿Y Dios ama a quién? A ver, vamos a repetir eso. ¿Dios ama a quién? Es triste que lo sabemos, pero ¿cuánto lo practicamos? O sea, se envanecieron en sus razonamientos, pensaron más de sí mismos. Y la verdad es sin evidencia, solo porque razonaron, y razonaron tontamente. Porque si usted se llega a creer algo, usted es tonto, es necio. Su razonamiento está bien equivocado. Y lea lo último, su necio corazón fue entenebrecido, o oscurecido, o puesto en tinieblas, que no ve claramente. Ya no anda en la luz, no ve la verdad. El que anda en tinieblas, oiga, ¿cuántas veces tropiezo en la casa? Porque no veo los juguetes de la nieta. ¿Cuántos de ustedes han puesto algo y en la medianoche cuando se olvidaron que lo pusieron ahí? Ahí traigo todas las heridas para probarlo. Pero a pesar de todo estas verdades, por eso dice el salmista, las misericordias de Dios son nuevas que cada día, porque todos los días estamos en necesidad. Pero ¿qué quiere decir misericordia para usted? Esa no es misericordia, esa es gracia, favor inmerecido. Y para allá iba, se adelantó. Y hizo bien porque nadie más habló aquí. Porque tienen miedo o no conocen lo que significa misericordia. Oiga, si su niño hizo algo grave, algo serio, le quebró algo de su mamá, de su papá que usted atesoraba, porque era la única memoria que tenía, y usted le tiene misericordia, ¿qué hace? Perdonarle. Perdonarle no quiere decir que no debe de limpiar lo que hizo, para que aprenda. Pero usted le perdona, eso es misericordia. Cuando misericordia es que usted no recibe lo merecido. Porque si recibiéramos lo merecido, Adán y Eva, y ahí se acaba la humanidad. Pero aún Adán y Eva le extendió misericordia y Dios no ha cambiado, gracias a Dios, que no cambia. Porque el hecho de que están aquí sentaditos esta noche es que Dios tuvo misericordia de ustedes. Si no, nunca hubiéramos nacido. Mire, Juan 3 y el verso 6. Aquí está la muestra de la misericordia de Dios. Juan capítulo 3 y el verso 6. Ok, dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Son nosotros en el jardín, morimos espiritualmente, ya no somos seres espirituales. Ahora en Cristo Jesús, el Espíritu nos da vida. Leímos eso en Efesios capítulo 2 y el verso 1. Regresemos a Génesis 4 y el verso 26.
Leímos de un fracaso tras otro. Y como la primera familia, el pecado de Adán y Eva por una fruta, tomando en cuenta que Dios les dio todo el jardín para que disfrutaran, y les prohibió lo que Él se reservó a sí mismo. Y lo triste es que Adán y Eva, como nosotros, si han tenido hijos rebeldes, sienten el dolor de nuestro Padre Celestial cada vez que un hijo se le rebela. El pecado trae su propio precio, su propio castigo. Dios no mató a Abel. Dios no ordenó a Caín que matara a Abel. Caín lo pensó solo. Ese es el pecado. Dios no tiene que intervenir, nosotros mismos nos matamos. El pecado destruye porque queremos ser el único. Desde el jardín de Edén querían ser como Dios. Ellos querían dictar lo que comían y lo que no comían, no querían que Dios determinara eso por ellos. Y cuando usted sigue insistiendo en hacer las cosas como usted quiere y perseguir ciertos objetivos que Dios no necesariamente quiere para usted, y cuando usted empieza a hacer eso, empieza a pisotear a otros para llegar allí. Empieza a ser Caín de nuevo. O estamos evangelizando al mundo, o estamos siendo lo que somos, pecadores, egoístas, egocéntricos. En Génesis 4:26, y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Hasta este punto empezamos bien. Abel y Caín ofrecieron ofrendas a Dios, pero entre los dos había un gran contraste. Uno quería dar a Dios lo que él quería y que Dios quedara satisfecho con ese. El otro consideró a Dios tan sublime, tan grande, que merece lo mejor. Y le dio lo mejor. Porque de los corderitos más gorditos son los más sanos. Y Abel podía haber pensado, no, mejor me quedo con este y a ver cuántas más ovejitas me da. Y Dios va a entender, porque Él quiere que yo prospere. ¿Verdad? Por eso Dios me lo dio, para que prospere. Pero no, agarró lo gordito, se menospreció la carne suavecita de este cordero gordito, se despreció de todas las ovejitas que le podía dar y se la dio a Dios. El otro también Dios, los dos tenían concepto de Dios. Pero eliminó a Abel y desapareció por una temporada hasta que llegó Enos. De repente, los hombres comenzaron a invocar el nombre. En cualquier debido momento, puede haber alguien de repente que empieza a buscar de Dios. Y Dios nos amonesta, búscame mientras me puedo ser hallado. Y Jeremías nos dice, clama a mí y yo os responderé. O sea, Dios está allí esperando que sus hijos se acuerden de Él. Y nos dice, no tenemos excusa, porque la misma creación revela de mí. Génesis capítulo 5 y el verso 24. Más adelantito nos habla de Enoc. Caminó pues Enoc con Dios. Entonces, el concepto de Dios existía con Caín. El mundo formará sus propias definiciones de Dios,
Hay que aclarar eso. Y la única institución con esa capacidad de presentar un retrato correcto de quién es Dios es la iglesia. Pero muchas veces en la iglesia es una cosa, en los trabajos, en las calles, son agentes secretos. Se disfracen como los pecadores porque les da vergüenza. Yo no estoy en contra de que usen el teléfono para buscar la Biblia, pero si lo están usando porque les da pena traer una Biblia, ya están equivocados. Había un tiempo que un evangelista regañó en la iglesia porque había gente que se querían ver espirituales, traían una Biblia gigantes. Y con el tiempo ahora las hacen flaquitas y flaquitas y de bolsillo y ahora en el teléfono. Y cada vez más y más distantes. Y ya no lo leemos, ahora solamente buscamos versos. No nos alimentamos, no nos informamos. Y hermanos, 2 veces a la semana no basta. Tratamos mejor el cuerpo, que es pecaminoso, que el espíritu, que nos junta con Dios. Sabemos ayunar espiritualmente y todo el mundo lo hacemos a perfección. Y hasta podemos ayunar hasta 40 días sin beber del agua espiritual y de comer del pan espiritual. Pero para la carne, oye, Dios sabe que necesito las energías para el trabajo. Salmos 9, verso 10. Dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre. Para que esta generación confíen en Dios, ¿qué tenemos que hacer? Ahora, los nombres que nuestros padres nos dieron, aunque hay padres cristianos que nos dan nombres cristianos para que seamos cristianos, pero así no trabaja. Porque los judíos daban el nombre después de que mostraba su carácter, la persona. Y cuando empezaban a ver algo de qué clase de persona iba a ser, corajudos, hubiera muchos. Pero luego dice, por cuanto tú, Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Hebreos 11:6, ¿quién lo tiene en memoria? Déjeme empezarle para ayudarle. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario de los que le buscan que hay que creer en Él para poder buscarlo. Y que Dios es galardonador del que lo busca. Y aquí dice, no desamparaste a los que te buscaron. Jeremías 33:3, esto sí lo deben de tener de memoria. Clama a mí y yo te responderé. Muchos de ustedes lo dijeron. Regresemos a Génesis, capítulo 6, verso 5. Porque esto es lo inevitable cuando dejamos de asegurar que la futura generación conozcan el nombre de Dios. Conozcan de Dios. Cuando dejamos de predicar, con el tiempo regresamos a la naturaleza pecaminosa. Porque solo Dios nos puede invadirnos para elevarnos de ese lodo cenagoso. Y nos dice Génesis 6:5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Para evitar que esto sea una realidad en nuestros días, necesitamos proclamar el Evangelio, necesitamos ser testigos, necesitamos hacer continuamente discípulos, bautizar a los discípulos y enseñar a los discípulos. Cuando una generación de cristianos dejan hacer eso, no espere que la futura generación le busque necesariamente.
Ahora hay más entretenimiento que nunca. Pero en esto, en Génesis también nos enseña que la ira de Dios discrimina. Por ejemplo, vamos a decir que todos los que estamos aquí, no todos somos santos. A mí, solo ustedes saben. No voltee a ver a su vecino, por favor, ahorita. Pero vamos a asumir que nosotros causamos la ira de Dios corporalmente. Y Dios se enfuria con nuestra hipocresía. Todos nosotros aquí somos hipócritas. Somos hipócritas y por casualidad nos visita un cristiano buscando una iglesia cristiana. ¿Ustedes creen que si Dios dejara caer el cielo para matarnos a todos, caería sobre el justo también? Levante la mano si cree que sí. No. Sí, la lluvia cae, pero la ira de Dios no cae sobre los justos. Yo no voy a castigar a todos mis niños por la culpa de uno. No, escúchenme bien. ¿Por qué Dios rescató a Noé? De la ira de él, del diluvio que mató a toda la humanidad, apartó. ¿Y por qué en Sodoma y Gomorra aparta a Lot? ¿Y por qué cuando llega el juicio de Dios, la ira de Dios, en los 7 años de tribulación saca la iglesia? Mire, cuando cuando nos hacen mal, es el mundo que nos hace mal, no la ira de Dios. La ira de Dios nunca toca al justo, siempre al injusto. La injusticia del hombre toca al justo. Por eso a Pablo lo apedrearon, por eso a Pablo lo chicotearon, lo golpearon, lo naufragaron y todo lo que le pasó en encarcelamiento. Pero fue hombres que le hicieron no fue Dios. Dios le dio fuerza. Y Dios le dio fuerza para superar todo eso, ser más que vencedor, nos dice en Romanos 8. Si Dios por nosotros quiere en contra, háganos los que no hagan, aunque nos acerren, no negaremos a Cristo. Amén. La ira de Dios es una cosa. Estando en el mundo, dice, serán perseguidos. Pero no se preocupen, yo he vencido al mundo. Ustedes en Cristo lo pueden vencer al mundo. En lugar de que el mundo los convenzca. Porque entonces no vale la pena servir a Dios. Si la ira va a caer sobre nosotros, no sobreviviríamos los 7 años de tribulación. Por eso saca a la iglesia, por eso sacó a Noé, por eso sacó a Lot. Para dejar caer toda su ira sobre esa gente y los eliminó a todos. ¿Cuántos no van a morir durante la tribulación? Pero ningún justo morirá. Y los que se quedan sufrirán de manos de los impíos, no de la ira de Dios. ¿Me entienden? Amén. ¿Lo creen? Amén. Mire, lean Génesis 7:16. Génesis 7:16 dice, los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová les cerró la puerta. Ahora, ¿por qué Dios les cerró la puerta? ¿Por qué creen? ¿Por qué? Ok, estaba muy pesada y solamente porque estaba muy pesada, déjame ayudarte, ¿no? No, para que no pudiera ir. Ok, para que el agua no entrara, mejor diga. Ok. Porque ¿de qué sirve tener la puerta abierta que permite que los animales suban al arca? Y si la puerta se queda abierta y viene la inundación, se van a ahogar los que están en la barca también. So Dios la cerró. Aseguró varias cosas, que el agua no entraba y que la gente de afuera no entrara. So ya fue muy tarde. En el rapto, ¿qué injusto va a poder ascender al cielo? Nadie. ¿Están conmigo todavía?
¿Qué aprendemos de todo esto? Porque el diluvio, ¿qué causó que viniera el diluvio? ¿Qué pudieran haber hecho para evitar el diluvio? O que tuvieran que arrepentirse, pero ¿arrepentirse de qué? ¿De cuál maldad si ellos no sabían? Hay que predicar el Evangelio. ¿Por qué vinieron ustedes a Cristo? ¿Acaso nacieron con ese conocimiento de Cristo? ¿Nacieron con algo que les mostraba o algo que le ayudaba a pensar que había un Dios? Por eso hay multitudes de religiones, todas equivocadas, de toda clase de religiones, porque hay algo en nosotros que busca algo fuera de nosotros, mejor que la humanidad. Solo inventamos. Lo triste es, por falta de conocimiento, mi pueblo perece. ¿Y quién es el que tiene el conocimiento? Dice Dios que ha puesto su tesoro en vasos de ¿qué? De barro. No vasos de oro. No vasos de perlas. Somos hechos de ¿qué? De polvo. Y el polvo Dios deposita su tesoro. Queremos la copa rebosando, pero queremos bendiciones, pero no para bendecir a otros. Yo no sé por qué quieren que su copa esté rebosando, desperdiciando todo. Dios le está dando copa rebosando para que sea bendición. Y entre más bendice, no se preocupen, porque la fuente de Dios que está rebosando su copa es inagotable. No tiene fin, no tiene límite. Si no queremos una sociedad degenerada para mañana, hay que empezar hoy. Y Dios viene, y Dios quiere las fiestas del Cordero lleno. Y según la parábola, hay suficiente espacio. Manda a la gente a los vallados, por todos caminos, a invitar. Y esta gente iban porque conocían al Señor, qué tan generoso era en sus banquetes. Y va a los desafortunados allá, vengan, porque la invitación es para todos. Pero no tengo ropas. Él te va a dar ropa. Él te va a arropar con santidad, con justicia. Sí, pero nunca ha estado allí. Ahora puedes estar. Y pueden ser templos del Espíritu Santo. Si usted ama a Dios, va a querer hacer la voluntad de Dios. Pero también quiere que todo el mundo sepa de su amor. En el Cantar de Cantares, anda en busca de ¿quién? ¿De quién? ¿Y qué le cuenta a las doncellas del amante? Cuán hermoso es el amante. Como él, no había otro. Y las doncellas no le creen, pero la van a acompañar para ver si es cierto. ¿Quién nos va a acompañar a la iglesia? Solo aquellos que ven algo en nosotros que ellos quisieran tener. Solo aquellos que ven un amor sincero en usted, que no están evangelizándolos para conseguir algo, sino porque tienen algo que ofrecer. Porque las religiones son clasificadas por esto: salvación por obras. La relación con Dios es porque soy salvo, obro, no para ser salvo, porque soy salvo sin obras, para que nadie se gloríe, por fe. Y aún la fe es regalo de Dios.
Estamos puestos de pie. La sociedad en que vivimos, todavía hay esperanzas para ella. La palabra de Dios sigue siendo el poder de Dios para salvar a más vil de pecador. Para mí la verdadera tragedia es que alguien que despreciamos termine en el cielo y usted y yo terminemos aquí. Esa fuera la tragedia. Y no crea que va a llegar al cielo solo porque usted se cree que va a llegar al cielo. Usted va a llegar al cielo porque usted cree que en Cristo Él lo va a conducir al cielo. Pero usted crea todo lo que quiera. Es creer en Él que termina salvándonos de la perdición. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea. ¿Quién es Él? ¿Qué ha hecho Él? ¿Qué ha dicho Él? Crea en Él, no se pierda. Se quiere decir que si usted cree en usted, ya dejó de creer en Él. Es creer en Él que nos libra de perdición, nos libra de ser inundados en el diluvio del pecado. Hasta que un día diga Dios, no hay nada bueno, no hay nada bueno en esta sociedad. No hay nada bueno en este país. Divino y eterno Padre Celestial, sacúdenos, Señor, en estos días. Despiértanos si es que nos hemos acostumbrado a decir que somos cristianos. Pero que nos ayudes tú, Señor, si solamente es de boca afuera y no de corazón. Ayúdanos a que no tengas que decir de nosotros, admiro todo, pero tengo esto contra ti. Has dejado tu primer amor. Perdónanos, Dios, despiértanos en nuestros días y ayúdanos en todo tiempo, en todo lo que hacemos, todo lo que decimos y todo lo que pensemos, sea para tu gloria. Que no andemos en nuestros propios razonamientos de que quién soy. Que no andemos persiguiendo ser el mejor, sino andemos persiguiendo a aquellos que necesitan conocer que no hay nadie mejor que tú, Señor. En estos días, este país va de peor a peor, Padre. La violencia aumenta, el egoísmo, el abuso de todos placeres aumenta. Que así no sea en tu iglesia. Que tú domines nuestras conversaciones, nuestra existencia. Que el amor que te profesamos, Señor, sea más que amor, sea como la mujer de Samaria. Lo primero que hizo cuando se enteró que tú eras el Mesías fue hablarles a otros. Que no muera ese amor, Señor. Si te amamos, amamos la gente por quien moriste tú. Ayúdanos a ser la luz y la sal, proclamadores, maestros, testigos tuyos. Pedimos esto en Cristo Jesús y el pueblo de Dios dice, amén. Saludaos unos a los otros en el amor de Cristo.